nosotros hemos sido muy claros y muy concretos que no podemos acompañar esta reforma en el tema del Parlamento. Estuvimos cuestionando de una manera clara el incremento del combustóleo. Todos sabemos que el Pemex, el 33% de lo que produce es combustóleo, ha tenido un incremento muy significativo en la producción del mismo y no está encontrando compradores internacionales y el principal comprador que tiene es Comisión Federal de Electricidad. Ya todos sabemos y los expertos tienen ahí los datos de lo que se ha venido incrementando el consumo del combustóleo. Nosotros hemos cuestionado en estos últimos años en cuánto se ha incrementado, no nos han podido dar respuesta concreta y ya sabemos la contaminación y los daños que ocasiona al medio ambiente y obviamente la salud de las mexicanas y los mexicanos. Y también de aprobarse esta reforma en los términos que está planteado, según los expertos, hablan que el incremento en el consumo del combustible podría ser de entre un 800 a un 1100%. Ese como primer tema. El segundo tema también que estuvimos cuestionando y que lo deja muy claro el capítulo 11 del TEMEC es el tema de las sanciones internacionales por las controversias que aquí se vendrían y se podrían derivar. Según datos de México Evalúa y de los expertos, por ahí también salió Citibanamex, la cifra podría oscilar entre los 85,000 y los 130,000 millones de dólares. Cifras que, claro, no se tendrían que pagar en el primer año, pues sabemos que son procesos que se resuelven en cortes internacionales, pero que eventualmente México tendría que hacer frente a este compromiso por la cancelación de contratos, lo que esto derivaría. Cuando hemos mencionado cuánto nos costaría, pues obviamente ahí el director de CFE no ha podido dar respuesta a esta interrogante y simple y sencillamente él ha mencionado que esto no nos costaría cuando todos sabemos y ahí se estipula y la voz de los expertos lo deja muy claro que sí tendríamos que hacer frente a estas sanciones que tendríamos en el tema internacional. Y el tercer punto, nosotros cuestionábamos que nuestro país hoy más que nunca necesita y requiere inversión, requiere crecimiento. Ya hemos visto los datos y las cifras que nos arrojan de que el crecimiento que se tenía esperado para nuestro país en este 2022 será menor al estimado y que obviamente de aprobarse esta reforma, pues lejos de poder pensar en crecer, pues obviamente estaríamos con un decrecimiento. Y cuando hablábamos de la pérdida de los empleos, pues también ahí estuvo, por ejemplo, nada más de una sola industria, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que genera 960,000 empleos directos y 3.5 millones de empleos indirectos, dejando muy claro la preocupación de todo este sector de aprobarse esta reforma en los términos que está planteado. Todos sabemos que esta idea trasnochada que tienen de soberanía energética, ya lo comentó Manuel, obviamente Comisión Federal de Electricidad, el 16, 17 y 18 generó utilidades, los últimos 3 años con pérdidas, el año pasado 95,000 millones de pérdidas, más 72,000 millones de pesos de subsidios. Obviamente ahí son las cifras y también lo vemos en la parte de Pemex. Esta idea trasnochada de soberanía energética nos está costando mucho a todos los mexicanos. ¿Cuánto se podría invertir en el tema de seguridad, de salud, de educación, de promoción al turismo si pudiéramos canalizar de una manera adecuada estos recursos? Ahí es donde tendrían que estar las inversiones, por eso nosotros no podemos acompañar esta reforma. Pero bueno, yo creo que el tema más importante y que nos debe de ocupar a todos es que estamos a 2 semanas que se dé la discusión en el Congreso. Como ustedes saben, esto es una reforma a la Constitución, por lo cual requiere 2/3 partes de la aprobación del Congreso. De los 500 diputados, obviamente cuando no hay una reforma a la Constitución, ya hemos visto que Morena, junto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que juntos suman 280 diputados, pues han aplicado una aplanadora. Por eso en el tema del presupuesto presentamos 1,994 reservas y no fue admitido modificar un solo centavo a la propuesta del presidente que venía del Palacio Nacional. Lo mismo lo vimos con la ley de ingresos, se presentaron cerca de 400 reservas, no fuimos capaces de modificar una sola coma, pero aquí sí requieren de 2/3 partes, por eso es tan importante y se ha hablado de cómo jugará el PRI. Creo que el PAN ha sido muy claro que no acompañará esta reforma, el PRD ha hecho lo propio, nosotros como Movimiento Ciudadano también, pero para tener estas 2/3 partes el PRI juega un papel fundamental. Ya hablé que Morena, el Verde y el PT son 280 diputados, el PRI tiene 71 diputados, con lo cual con alrededor de 50 diputados del PRI pudieran estar sacando esta reforma. También dependerá de la asistencia que se tenga estos días. Ya se convocó que se va a discutir en Semana Santa, no estaba en el calendario original que tuviéramos sesiones en Semana Santa, por lo cual pues algunos diputados no estarán presentes porque ya lo tenían así previsto,
Y algunos que nos preocupa, pues no estarán presentes simple y sencillamente por las presiones que se puedan recibir. De ahí la necesidad de que los diputados sean claros, mencionen en qué sentido van a tener la votación. Aquí en Jalisco sabemos que somos 13 diputados los que son de Movimiento Ciudadano, pero bueno, hay 9 diputados de Jalisco por Morena, hay 3 por el Partido Verde, y ahí es importante pues que se dé la luz de en qué sentido van a tener estas votaciones. Qué bueno que coincide, está haciendo este tipo de ejercicio. Algunos organismos empresariales pues han brillado por su ausencia, han brillado por no tener una posición muy clara al respecto y sobre todo industrias pues que su principal egreso, su principal costo, pues va ligado con el tema energético, lo que pudiera significar pues prácticamente renunciar a la viabilidad de esas industrias. De ahí la preocupación pues de no escucharlos y de no manifestar esta cuestión. Yo creo que nos estamos jugando mucho como país, ya hablamos de lo que pudiera significar de aprobarse esta reforma y de ahí la gran necesidad que estas 2 semanas pues estemos muy pendientes con ese tema y estemos actuando en consecuencia.